desde que se ha aplicado esta medida entiendo que está funcionando bien, pero es una suerte de plan piloto, como también lo informará seguramente el presidente del INPE, el doctor Zoe Vázquez. Por otro lado, nosotros relevamos las iniciativas serias, planificadas, que hace el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tiene que liderar el trabajo de seguridad ciudadana, esa es su responsabilidad. Y nos parece muy bien la estrategia multisectorial de barrio seguro, porque con el tema de barrio seguro vemos los factores de riesgo, es decir, por dónde podría dispararse la delincuencia, y lamentablemente tenemos que aceptar que los factores de riesgo fundamentalmente están en la juventud, no están en la tercera edad, están en la juventud, ¿no? Entonces, factores de riesgo más importantes son la deserción escolar, ojo, deserción escolar. Ahí tendría que haber, por ejemplo, un trabajo importante del propio Ministerio de Educación para ver cómo se previene la deserción escolar. Otro tema de riesgo es la violencia familiar. En el tema de la violencia familiar, el Poder Judicial también tiene una respuesta, que es creación de nuestros jueces, de nuestras cortes. A comienzos de año estuvo ahí presente la ministra de Justicia y estuvo también la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado. Inauguramos lo que llamamos el módulo de justicia integrado en violencia familiar. Y quien quiera conocer en directo puede ir a Vía El Salvador. Ahí tenemos el primer módulo. ¿Qué atendemos ahí? A las personas víctimas de violencia familiar, que claro, mayoritariamente son mujeres, pero también pueden ser niños y también pueden ser varones, también pueden ser hombres. Pero ¿cuál es la característica de estos módulos integrados en violencia familiar? Que están todos juntos en una sola área, en un solo local. Están los jueces atendiendo en 3 turnos las 24 horas del día. No es que de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no, las 24 horas del día. ¿Quién está ahí? El médico legista, están los psicólogos, los psiquiatras. Tenemos áreas incluso para atención de los niños, ludoteca, para que puedan estar jugando mientras sus madres están asistiendo a las diligencias. Es decir, ya no, la madre de familia víctima de violencia no tiene por qué estar yendo a una comisaría, a un lugar, al médico legista a otro lugar, a los jueces a otro lugar. No, todo lo juntamos. Incluso eso ha permitido que se incrementen el número de denuncias, porque cuando la ciudadanía, las víctimas ven que tienen que transitar un largo peregrinaje de local en local, se desaniman y ya no van. Entonces nosotros ya tenemos este primer módulo de justicia integrado en violencia familiar y hemos pedido en el presupuesto del próximo año que el gobierno central nos habilite, digamos, algo de economía para replicar estos modelos en el país. Pero obviamente aquí necesitamos también el apoyo de las municipalidades y hace un mes hemos estado en Arequipa inaugurando algo similar, que no tiene el mismo nombre. Ahí se le llama Centro de Atención y Ayuda a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar. Es decir, donde hay psicólogos que les van a dar un tratamiento, pero además se les va a dar oportunidades de trabajo. Se van a poner panadería, se va a poner algo de industria textil, para que las madres no solamente pues, se les dé una suerte de consuelo psicológico, sino que se les dé una oportunidad de ocupación. Y eso se hace en alianza estratégica entre el Poder Judicial y las municipalidades. Ahí el alcalde Balbuena, que fue alcalde de Arequipa y ahora es alcalde de Hunter, se ha instalado este centro de atención a las mujeres víctimas de violencia familiar. Entonces, de manera así práctica y no solamente teórica, tenemos que dar ese tipo de apoyo. También tenemos en el tema de los adolescentes infractores, vuelvo a decir, la mayor población penitenciaria son relativamente jóvenes, entre 18 y 30 años. Pero hay adolescentes infractores que por ser menores de edad no son imputables penalmente y tenemos que ponerles medidas de protección a través de los juzgados de familia, que es la que interviene como jurisdicción, no interviene la jurisdicción penal propiamente dicha. Entonces, tenemos ya desarrollado lo que llamamos el Servicio de Orientación al Adolescente, SOA, Servicio de Orientación al Adolescente. Tenemos construidos ya 18 SOAs. El último se ha inaugurado en Ventanilla, tenemos en Trujillo,
y en otros lugares. ¿Con qué finalidad? Para resocializar a los jóvenes infractores con medidas socioeducativas. Porque una cosa fundamental para, digamos, recuperar a nuestros jóvenes infractores es con trabajo y con educación. Para mí la fórmula mágica para recuperar a un delincuente es trabajo más educación. Trabajo le genera el hábito de honradez, de trabajo, y educación le crea valores para que pueda distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, estos programas del SOA, Servicio de Orientación al Adolescente, es una cosa que lo debemos, digamos, reforzar, pero aquí tenemos que entrar en alianza también con los municipios, porque son con las municipalidades quienes debemos hacer ese trabajo, así como debe haber una alianza, un cordón umbilical entre comisaría y alcalde. También en estos programas nosotros lo estamos implementando de igual manera. También quisiera opinar respecto a los mega operativos. Como lo ha dicho el ministro del Interior, todos cumplen su papel. Policía planifica, investiga, hace labor, digamos, de recoger información, ¿no? Y luego ya proyecta el operativo. Para proyectar el operativo tiene que estar con los fiscales y tiene que tener la autorización de los jueces para allanamientos de domicilios, para levantamiento de secreto de comunicaciones, porque si no lo hacen, esas después se convierten en prueba prohibida que tiene que ser expulsada del proceso. Entonces, eso se está cumpliendo y los jueces del Perú están dispuestos para atender los requerimientos de la policía cuando se solicite estas autorizaciones. Pero aquí quiero hacer una propuesta. Yo creo que se deben hacer mega operativos para atacar el corazón de la delincuencia y del crimen organizado. Una de estas manifestaciones de crimen organizado es la minería ilegal, y particularmente en la Amazonía, particularmente en Madre de Dios, como todo el mundo ya lo conoce perfectamente, pero el tema es cómo respondemos. Se hacen operativos de interdicción, se van, se queman las dragas, etcétera, pero luego se retira la policía, se retira la marina y al día siguiente vuelven a incursionar los mismos. El tema es que para mí, disculpen, digamos, si soy atrevido en eso, debía quedar pues algo de patrullas, no sé, de la policía o del ejército, porque si no, ¿quién cuida esas áreas? Vuelvan a ser invadidas por los mineros ilegales y siguen destruyendo. Entonces, yo creo que ahí debemos darle continuidad a la vigilancia de esas zonas. Entonces, el día de ayer, la señora que es la directora del canal de televisión que tenemos, Justicia TV, ha ido a Puerto Maldonado para ver todo lo que es la logística, porque vamos a realizar el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Y estando ahí, logró contactar con la Marina, que iba a hacer un operativo en la minería ilegal. Y aquí tengo las fotos que ella me ha enviado, se las acabo de reenviar a la ministra y luego le pondré en conocimiento de nuestro ministro del Interior. Resulta que la Marina dice que está destruyendo las dragas con combas, así a puño limpio, porque dice que no le mandan explosivos para dinamitar esas dragas que son las que se usan para la minería ilegal. Entonces hay que tener más apoyo, es que estos mega operativos tengan, digamos, la contundencia para dar un mensaje, digamos, a la minería ilegal. ¿Y por qué debemos dar importancia al tema de la minería ilegal? Porque en el caso de la Amazonía y también en Puno, en la Rinconada, lo sabemos, la minería ilegal es el delito madre. Alrededor de la minería ilegal está trata de personas, está prostitución, está proxenetismo, está lavado de dinero, está contrabando, es decir, hay varios delitos asociados. Entonces, el ministro del Interior, yo creo que ese programa de mega operativos debe incluir al tema de la minería ilegal, porque de esa manera le podríamos estar dando, ministro, un buen recibimiento al Papa. Porque el Papa va a venir en enero, ¿a dónde? Va a venir a Madre de Dios. Y yo no creo que el Papa haya decidido venir a Madre de Dios solamente porque quiere conocer la selva, sino porque tiene noticias de ese gran problema que hay, que es la minería ilegal y de la trata de personas, de menores de edad, de mujeres que son explotadas de manera brutal en esos lugares. Entonces, mi pedido sería, ministro, que pongamos también
mucha fuerza en el tema de los mega operativos en este lugar. Y donde fuera necesario, el Poder Judicial va a estar presto a apoyar cuando le corresponda intervenir. Bueno, como lo he dicho, no tenemos nosotros mucho más actividad que desarrollar, pero eso es lo poco que estamos haciendo en el tema de seguridad ciudadana. Gracias, presidente. Gracias, doctor Duvelí Rodríguez. Voy a hacer una breve interrupción para saludar. En este hemiciclo del Congreso nos acompaña los alumnos del Colegio Parroquial El Buen Pastor del Distrito de Los Olivos. Los saludamos. También dejo constancia de la presencia de la congresista María Cristina Melgarejo. Voy a continuar con el uso de la palabra y se la vamos a dar al señor alcalde de la Municipalidad de Lima, al doctor Luis Castañeda Loza. Gracias, presidente. Dignas autoridades. Voy a hacer una exposición sobre los logros que hemos obtenido y hacer algunas apreciaciones sobre los mismos. O sea, no solo hacer un recuento de lo que podemos haber mejorado, sino incidiendo algunas cosas que creo que son sumamente importantes. Yo estaba escuchando las interesantes exposiciones, pero creo que hay que ver varios aspectos también. Hay que ver el aspecto de personal, la satisfacción que tiene el personal o no para cumplir y para emprender esta gran tarea que es el combate a la delincuencia, sobre todo quienes están en el mismo escenario. Me estoy refiriendo a la policía y a los serenos y los sistemas de coordinación y equipo que tiene que ver con los mismos. Al respecto, nosotros hemos hecho un gran cambio. Como se puede ver allí, nosotros no teníamos cámaras de vigilancia. Aquí está, como se puede apreciar, todas esas cámaras de vigilancia han sido total y absolutamente renovadas. Es decir, no funcionaba ni una sola cámara de vigilancia, ni las pantallas, y en consecuencia era nulo todo el servicio de serenazgo. Se han renovado y en este momento nosotros tenemos no solo las cámaras nuevas, última generación, o sea, 170 cámaras, sino que además las hemos integrado con el Metropolitano, con las distintas avenidas grandes, de manera tal que tenemos ya un total de 406. Pero eso no ha sido suficiente, lo hemos integrado justamente a la Policía Nacional con el ministro Carlos Basombrío en una ceremonia que fue hace ya un buen tiempo y está dando los resultados porque las cámaras son de una gran nitidez y de un avance tecnológico. En este momento estamos en un proceso de 200 cámaras más de adquisición, pero tenemos que seguir todos los trámites que son. Hemos iniciado una serie de nuevos servicios. Tenemos toda una red de fibra óptica y tenemos altavoces de emergencia. Pero lo que creo que es importante son los botones de pánico. Esto es sumamente interesante porque quien está sufriendo en ese momento algún acto delictivo y no puede tener ni un policía ni un serenazgo detrás, puede apretarlo justamente y esto activa toda una emergencia que está vinculada a las dos instituciones. Esto es sumamente importante. Vehículos, motos y etcétera hemos comprado, son últimamente adquiridos y realmente están cumpliendo un servicio y ahí sí estamos trabajando mucho en un patrullaje integrado que nos está dando bastantes resultados. Creo que eso es bueno, el patrullaje integrado hay que intensificarlo definitivamente porque obviamente por razones de número, etcétera, no hay lo ideal. Pero yo sí creo que lo podemos hacer, sobre todo si ya tenemos ahora además distintos sistemas y radios y todo lo más moderno nos podemos integrar. Pero no solo hemos trabajado la integración con la policía, sino también en los serenazgos. Es decir, los serenazgos estamos haciendo ya en este momento y trabajando mucho, Abdul Miranda, en integrar todos los serenazgos con sistemas comunes de intercomunicación, de manera tal que alguien no se escape, sino que lo sigamos. Y se han realizado todas las reuniones que se deben realizar, pero justamente para operativizar, con cosas mucho más concretas y no tanto reuniones que no se materializan en algo muy específico y con un objetivo que finalmente puede ser cuantificable.
hemos creado distintos servicios, CANES, etcétera, pero lo importante es, y dije antes, y voy a referirme a ello nuevamente, es, por ejemplo, el personal. El personal de serenazgo, y aquí me estoy refiriendo en general a quienes tienen ese actuar, es decir, las condiciones en las que ellos, por ejemplo, tenían sus sitios para cambiarse la ropa, no tenían ni un solo gimnasio, eran realmente deprimentes. O sea, esa persona no gana lo suficiente, lo ideal que todos quisiéramos darle por las limitaciones que tenemos presupuestarias, pero tampoco tiene llega realmente a un lugar sucio donde cambiarse su ropa, etcétera. Los baños son de pésimo estado y él tiene que tener un estado físico. Nosotros hemos hecho gimnasios, mire usted, de los más modernos. O sea, ellos se están preparando permanentemente, tienen que estar en un estado físico. Si no, no van a poder ejercitarse. Segundo, tienen que tener un nivel mínimo de satisfacción. El serenazgo, la policía, etcétera, siempre cuando hay un delito se les carga la culpa a ellos, son penalizados, son sancionados, etcétera, y prácticamente el capturado o el delincuente queda muy bien y el otro ha violado todos los derechos humanos. Hay que contemplar esas posibilidades y que tenga un nivel de satisfacción, si no estamos mal en ese sentido. Permanentemente le estamos dando asesoría también psicológica, etcétera, para que él vaya mucho más contento con un mayor nivel de satisfacción. Hemos puesto distintos equipos, por ejemplo, fuimos los primeros en las armas no letales, que en algún momento nos las discutieron, etcétera, pero finalmente lo logramos imponer. Y ahora eso es una de las cosas que hay, por ejemplo, ya que nosotros coadyuvamos con la Policía Nacional, deben tener un arma, un instrumento siquiera para defenderse, mínimamente. Pero el serenazgo no tiene absolutamente nada con qué defenderse. Y eso es sumamente peligroso, porque finalmente le pegan, lo golpean, etcétera, y luego no tenía capacidades de captura. Bueno, esto ya está regularizado. Esto, por ejemplo, es una cosa, me permito sugerirle al ministro, para colocarle a todos los serenazgos, para que realmente coadyuven. Si no, el serenazgo está pintado, o conduce la camioneta y va con un policía al lado porque no tiene capacidad de detención y entonces lo está colocando en otra condición cuando podría tener una condición muchísimo más activa. Uno. Dos, tiene también en este momento, por ejemplo, los inmovilizadores, o sea que viene a ser una suerte de esposas. Eso es importante. ¿Qué hace él? Si en un momento dado hay una gresca o lo puede tener inmediatamente con unas hoguillas, que no son caras. Si tuvieran ellos, ayudarían a detenerlos. Y no solo evitan que este delincuente pueda seguir agrediendo a distintas personas o lo pueda agredir a él mismo, que no tiene casi condiciones de satisfacción. Pero otra cosa importante. Tienen ahora, y eso hay que popularizarlo en todos los municipios, por ejemplo, que tienen aquí una camarita de identificación. Entonces, cuando están participando en cualquier escenario de ataque, de violencia, ellos están filmando todo. Eso es sumamente importante porque ahí ya hay un testimonio real. El mismo delincuente se siente mucho más disminuido frente a esa circunstancia, que vas a tener un testimonio que es incontrastable. Eso creo que es sumamente importante. Incluso para la misma policía, que muchas veces tiene acusaciones, etcétera, y el policía también siempre le mandamos toda la responsabilidad, y el policía lo que hace es prestar su servicio y tratar de hacerlo mejor. Lo que hay que asumir también es nosotros cuán culpables somos en no prepararlo lo suficientemente bien, en estimularlo y mejorarle sus condiciones de vida. Bueno, todas las condiciones que se están dando ahí, baños, etcétera, todo ahora es de primera y dicho sea de paso, los invito a que vean todas las instalaciones. El ministro ha hablado sobre los serenazgos en los asentamientos, en los distritos más necesitados. Yo creo que sí, que es necesario hacerlo, pero hacerlo bajo estos parámetros y hacerlo también dentro del serenazgo integrado, que felizmente estamos teniendo una muy buena consideración también de parte de la policía para coadyuvarlo. Creo que esto es una cosa sumamente importante. Ha hecho bien el presidente del Poder Judicial, porque
hay que tener una política preventiva. Y sí la tenemos. Y la tenemos no de ahora, sino desde anteriormente. Y voy a citar una anécdota. En La Victoria, por ejemplo, o cualquier distrito, para no personificarlo tanto, ¿por qué la gente delinque? Es porque están en las esquinas, y en las esquinas están bebiendo y se está negociando droga. Yo he estado por distintas veces en la noche, etcétera, viendo y tratando de el porqué, entre otros factores, porque es mucho más complejo esto, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en una zona, ¿qué hicimos? Hicimos losas deportivas iluminadas por la noche. Un gran resultado. Bajó notablemente la delincuencia. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer uno es finalmente ponerle una alternativa, es decir, no tiene nada que hacer. ¿Qué haces? Te vas a la bodega, empiezas a conversar, empiezas a tomar y ahí va el mercader de las drogas. Entonces, tenemos los gimnasios, tenemos una cantidad de mini gimnasios extraordinarios. O sea, lo que estamos jugando ahí es una alternativa de esparcimiento, de distracción. De por sí, el deporte repulsa la droga. O sea, es realmente algo que nosotros tenemos que incorporar dentro de todo, como ya lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, debemos que incorporarlo como una política de seguridad ciudadana mucho más integral, mucho más grande. Creo que es una cosa sumamente importante. O sea, fundamentalmente son en esas áreas. Los indicadores los podemos señalar ahora y hay una mejora en los mismos por la cantidad de programas que tenemos en ese sentido y estamos bajándolo en Lima en la medida de lo posible. Ahora ustedes han podido ver que las cámaras han identificado y van a prestar un mejor servicio. El patrullaje integrado, el patrullaje con todos los municipios que se está realizando, lo que es sumamente importante. Si me permiten, podría hacer algunos datos estadísticos, que hay unas bajas, unas mejoras, no lo suficiente lo que todos aspiraríamos, porque creo que finalmente todo eso es un paquete y por eso estamos acá, que tenemos que diseñar todos y cada uno y que debe apuntar a simplificar los procesos para hacerlos muchísimo más rápido y facilitar también ese binomio, si se quiere, y colaborar con todo lo que es el Ministerio del Interior, cosa que lo estamos haciendo, pero creo que aún así podemos trabajarlo mucho más profundo y no necesariamente trabajar dentro de los límites convencionales. Hay que ser mucho más creativos, más inventivos. Por ejemplo, los patrulleros podrían ser mucho más económicos. Ya estamos trabajando al respecto, mucho más veloces y que se puedan adecuar. Y todos los sistemas de comunicación, ya no solo trabajarlo con uno y por otro lado, en este momento estamos en los radios Tetra, me parece, estamos en un proceso también para tener un solo sistema de comunicación. Y entonces lo que hay que hacer nosotros es, así como hay redes delincuenciales, hay que hacer redes antidelincuenciales. Y eso sí nos obliga a todos a generar una sinergia. Yo agradezco esta invitación porque creo que ese es el propósito que se persigue. Generar sinergias para combatir la delincuencia y quizás hacer algunos afinamientos legales también, de procesos. Y yo sí creo en una cosa, creo en el estímulo, no ser tan sancionadores con la policía, donde buscamos, dónde ha fallado un policía, y a veces somos reticentes a reconocer los méritos de un policía que no necesariamente tiene lo que debería tener. Vayamos a las instalaciones, visiten las instalaciones, visiten los baños de las instalaciones. ¿Tienen gimnasio los policías? ¿Tienen algún lugar de esparcimiento, de distracción? ¿O siempre son objetos de punición? Eso es una cosa. Tú tienes que tener, si es el eje fundamental, la policía, el que está en el suelo, en el piso, peleando, exponiendo sus vidas, tiene que tener realmente una satisfacción, un porqué. Las familias quedan después desatendidas, muere, se le hacen los homenajes, las ceremonias y todo lo demás, pero después quedan desatendidas. Hay que revisar también, y si estamos hablando de salud, yo no entiendo hablar de salud cuando el policía no tiene un buen servicio hospitalario de atención médica. ¿De qué estamos hablando? Arriesga su vida y va a un hospital que está desabastecido, con pésimos servicios. Entonces no estamos tratando realmente las causas de fondo y las que motivan
realmente un cambio de actitud y una policía que tenga ganas, que se cree, pues ya no solo una sinergia pública, entre entes públicos, etcétera, sino de toda la población. Esto hay que hacerlo una mística, un objetivo nacional. De lo contrario no va a ganar. En la parte judicial, fiscal, vemos que están trabajando, que están agilizando sus procesos. Acompañémoslos, de manera tal que se cree pues lo que yo llamaba hace un momento una malla. Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor. Gracias, señor alcalde, muchas gracias. Le doy la bienvenida a Guillermo Bocángel, a Clayton Galván, miembro de la comisión, también al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Y quiero hacer una precisión. El doctor Walter Galván, defensor, ha organizado un evento internacional de la cual la Defensoría del Pueblo es anfitrión. Y esa era la razón por la que él había en un primer momento se había dispensado, pero ha hecho un espacio para venir a cumplir con esta responsabilidad. Voy a dar el uso de la palabra al señor Carlos Vázquez Ganosa, jefe nacional del INPE, y luego, por último, al doctor Walter Gutiérrez. Presidente, muy buenos días. Por su intermedio, saludar al presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, a los ministros de Estados, al defensor del pueblo, nuestro alcalde, y a todos los congresistas. Rápidamente, presidente, pasemos. Quiero detenerme rápidamente en esto para poder explicar las dos grandes políticas que desde el INPE estamos haciendo. Esta es la realidad del Sistema Nacional Penitenciario de los internos en los 69 penales y de los 84.741 que tenemos al día de hoy. Quisiera explicarlo. Actualmente tenemos 4.930 internos que pertenecen al régimen especial, es decir, que entre otras cosas están asociados al crimen organizado, son los de difícil readaptación. Para ellos la cárcel, sin duda alguna, nadie lo va a discutir. Abajo de ellos hay 12.235 internos que han cometido los delitos más graves que se pueden imaginar: violación sexual de menor de edad, terrorismo, secuestros seguidos de muerte, robos seguidos de muerte, extorsiones, entre otros. Para ellos la cárcel, sin duda alguna, no hay discusión ahí. Y tenemos también 28.000 internos que tienen penas mayores a 10 años, especialmente asociados a delitos patrimoniales, ¿no es cierto? En total, digamos, en los primeros tres grupos, en la cúspide de la pirámide, hay aproximadamente 45.000 internos que nadie va a discutir que las cárceles y las medidas de seguridad tienen que implementarse. Frente a ello, la ministra de Justicia lo ha dicho, estamos implementando la política de mano cerrada y voy a poder explicarla. Pero abajo de ellos hay 38.000 internos que tienen penas menores a 10 años. Son muchachos entre 18 y 30 años que por primera vez han pisado una cárcel, que han cometido delitos menores, en muchos casos en grado de tentativa, no tienen un historial prontuariado, ¿no es cierto? Y ahí, frente a ellos, a este segundo grupo, es que usamos una política que la ministra ha dicho de mano abierta. Pasemos, por favor. Acá es un tema de edades, prácticamente el 50% de la población tiene entre 18 y 30 años. Pasemos. 6% son mujeres de la población, tenemos 181 madres internas y por tanto tenemos 175 menores nacidos y que viven en cárceles, que además no tienen ni siquiera un presupuesto porque se llaman niños invisibles por Naciones Unidas. No deberían estar ahí y por tanto no hay una partida presupuestal para ellos que hemos tenido que implementarlo conjuntamente. Tenemos cerca de 2% de la población que son extranjeros, teníamos 2.000 a comienzo de año, hoy día son 1.722. Pasemos. Y bueno, y esto es conocido, ¿no? Los 4 grandes delitos o familias en que se concentra la población penitenciaria son los patrimoniales, especialmente robo agravado, violación sexual de menor de edad. Yo llamo la atención acá, es una pandemia nacional y están asociados especialmente los internos de 60 años hacia adelante. Tráfico de drogas, si me permiten, por favor, regresemos un poquito atrás. Quiero llamar también la atención porque al final quiero terminar con esto también. Tenemos 2.448 internos el día de hoy por omisión a la asistencia familiar. Gastamos solamente en alimentos 3.300.000 soles anualmente, solamente en alimentos, en esos 2.000 internos. Hubiésemos pagado, como decimos con la ministra de Justicia, las pensiones alimenticias ya hoy día de los niños y niñas que se encuentran con pensiones devengadas, lejos de tenerlos en el penal, pagándole además alimentos. Pasemos, por favor. Esto es, 7 de cada 10 internos son primarios.
Esto es lo que quiero llamar la atención. 30% son reincidentes, pero 7 de cada 10 son primarios. Frente al 30% mano cerrada, frente al 70% mano abierta, y lo voy a explicar en qué consiste. Pasemos. Pasemos, por favor, ahora sí, para entrar a las... Esta parte es importante. Con nuestro ministro del Interior estamos trabajando lo siguiente. Nuestra Fiscalía de la Nación tiene la estadística de dónde se comete el hecho punible, es decir, la estadística, el mapa de la denunciabilidad, trabajada por el observatorio. Si yo tengo la información dónde se comete el hecho punible, puedo hacer prevención situacional, poner más policías, más fiscales. Pero nosotros tenemos el mapa de dónde proviene el interno, que son políticas sociales, de prevención social con barrio seguro. Estamos terminando, y esto lo podemos compartir, lo vamos a compartir seguramente con nuestro alcalde, también lo estamos terminando del Callao, de dónde provienen los internos a nivel nacional, incluso por urbanizaciones, que lo estamos terminando y lo vamos a presentar en el próximo mes. Pasemos, por favor, ahora sí. Quiero explicar rápidamente lo que estamos haciendo en mano cerrada, frente a esa población que se tiene que quedar en los penales y que tenemos que imponer el principio de autoridad. Pasemos. Infraestructura. El día de hoy tenemos 69 penales, no es que el Perú no tenga penales, tiene 69 penales, pero claro, la capacidad de estos penales solamente son para 35.000 y hoy día bordeamos los 75.000 internos. Todos los años se nos están quedando 8.000 nuevos internos, es el crecimiento poblacional anual, 8.000 nuevos internos que se van quedando. Se estima que a cierre de gobierno tendríamos unos 104.000 internos si seguimos creciendo a esa velocidad y por tanto hay que cubrir la brecha con infraestructura. Pasemos. Pasemos. Presidente, estamos construyendo 5 megapenales, 2 a través del Ministerio de Justicia y 3 a través de INPE, a través de Proinversión, que lo estamos impulsando, pero un megapenal en el mejor de los casos demora no menos de 2 años su construcción. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entre los 2 años en que el 2019, por ejemplo, tenemos el primer megapenal acabado, que es Arequipa, de 3.200 unidades de albergue? La pregunta es, ¿qué hacemos 2017 y 2018? Lo que hemos planteado son avanzar en corto, mediano y largo plazo. Largo plazo son los megapenales, pero algo tenemos que hacer previamente a los megapenales, que es, 1, acondicionamiento de literas. Es decir, hay celdas y penales, y esto es del día a día, donde hay un espacio, pero solamente hay 4 camas, pero duermen 8. Y los otros 4 duermen en el suelo. Lo que estamos haciendo es condicionar literas para que esa persona que está en el suelo pueda subir. Por ejemplo, pasemos por favor, hemos construido en lo que va de la gestión de un año 3.300 literas habilitadas en 14 penales. Pasemos, a finales de diciembre vamos a construir 2.160 literas más. No es generar más hacinamiento,